Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Estamos en compañía del doctor Virgilio Benítez, quien nos va a comentar sobre un importante estudio que realizaron en la ciudad de Encarnación, que fue publicado en una revista del continente europeo en este caso, y nos va a comentar unos datos interesantes en este caso que se hizo en la evaluación de discriminación laboral por género. Vamos a darle la bienvenida y que nos hable un poco al respecto. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo te va? Hola Lucas, ¿cómo te va? Un gusto compartir contigo y bueno, con toda la gente de Itapuã Noticias. Bueno, un interesante estudio, ¿en qué se basó? Bueno, es un estudio cuyos datos se tomaron en el año 2021 en la ciudad de Encarnación, dentro de lo que sería la zona urbana de la ciudad. A partir de ahí se elaboraron a través de distintos modelos matemáticos, fueron 3 tipos de metodología, ¿verdad? Se utilizó una ecuación que se le denomina Mincer, ¿verdad? De un teórico que desarrolló en su momento lo que es el capital humano. Entiéndase de que al conseguir mayor cantidad de habilidades, producto de la educación, producto también de la experiencia, un individuo puede tener un mayor ingreso que otro, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Nosotros le incluimos la variable género para poder identificar si existía o no la discriminación salarial, justamente producto un poco por la cuestión de género, y encontramos de que tanto el modelo de regresión lineal, después aplicamos un método que se llama Oaxaca-Blinder, y otra metodología también de Hickman, donde compara un poco el modelo de regresión lineal con lo que sería un modelo ProBit, ¿verdad? Que serían, digamos, de probabilidades. Y finalmente, todas esas metodologías nos arroja un resultado alrededor de 25% de discriminación salarial hacia la mujer. ¿Qué significa eso, Lucas? Que 2 personas que tienen el mismo nivel educativo, que tienen la misma cantidad de experiencia laboral, finalmente en términos salariales, ¿verdad? Una mujer recibe en promedio 25% menos. ¿Qué significa en promedio? Que puede ser que en algún trabajo puede ser un poquito más, en otro trabajo puede ser que sea menos, ¿verdad? Pero en promedio la discriminación pasa a ser del 25%. ¿En qué rubros, por ejemplo, podría darse una situación? No se toma el rubro en general, sino se toma un muestreo así, digamos, donde se pueda tener médicos, donde se pueda tener, digamos, de las mismas profesiones, personas que trabajan, digamos, en comercios, y bueno, y así sucesivamente. En realidad toma a partir de 18 años hasta creo que 70 años aproximadamente el estudio. En este caso, ¿cómo se podría seccionar la variable de la discriminación por género, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que en algunos rubros, como ser maestros o como ser docentes o como ser maestras jardineras, las mujeres tienden más a elegir esos rubros y bueno, tienden más a ser contratadas que en otros rubros como ser la albañilería o como ser conductores de vehículos? ¿Cómo se evalúa esa situación teniendo en cuenta, bueno, de que a distintos rubros también, o que los distintos géneros tienden a ir por distintos rubros? Bueno, la pregunta está muy buena. En realidad, incluso justamente es un artículo científico que habla puntualmente sobre eso y desarrolla de manera extensiva, ¿verdad? Y muchas veces se habla de que incluso la discriminación salarial ya viene antes de que la mujer ingrese en el mercado laboral, y justamente producto de ese tipo de cuestiones donde la presión, ¿verdad?, cultural, social, le lleva a tomar ya algunos trabajos en el cual se le considera como femenino, por decir, azafata, lo que decías vos, maestra, y que normalmente también son los de menor remuneración comparado a otros tipos de actividades, ¿verdad? Entonces hay una gran justificación o una gran fundamentación también teórica al respecto. En este caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, un rubro específico, me imagino el de médico,
pongamos un ejemplo concreto, en un sanatorio, si es contratado una mujer médico o un hombre médico. Se notaría esa diferencia salarial teniendo en cuenta o basándonos en ese 25% de que le pagarían menos siendo la misma profesión, el mismo estudio y el mismo cargo. Se puede ir dando en una situación, por decir, a modo de ejemplificar, donde en una consulta privada un médico varón, ¿verdad? Tiene 25%, sus honorarios son más caros que por ejemplo de una mujer. Y las personas también están como más predispuestas para como 25% más digamos, por ir a consultar con un hombre versus, ¿verdad? Lo que sería ir a consultar con una mujer, ¿verdad? Simplemente eso a modo de ejemplificar lo que sería el estudio, ¿verdad? No significa de que eso ocurre o vaya a ocurrir, ¿verdad? En este caso, teniendo en cuenta un rubro privado, por ejemplo, en el sector privado, si se evalúa esta situación, sería más conveniente de que un contratista o un empresario contrate más a mujeres porque son, si se quiere o por llamarlo de alguna manera, su costo laboral es menor al que de un hombre. Sí, y eso también entra dentro de lo que sería, digamos, el conflicto, ¿verdad? También está muy evaluado dentro de los distintos artículos. Hay que entender que cada artículo científico también tiene como un objetivo puntual. El mío en particular era determinar si existía o no esa discriminación, ¿verdad? Por otra parte, algunos artículos buscan un poco ese tipo de causas, ¿verdad? De por qué se dan ese tipo de discriminación. Y bueno, y dentro de eso hay una parte donde claramente algunos artículos manifiestan también eso, que va un poco en contrasentido, porque en teoría debería haber mayor demanda por parte de, digamos, de las empresas. Claro, deberían ocupar más cargos, las mujeres claro, serían menos costosas. claro, y no se da un poco esa situación, ¿verdad? Por otra parte, también hay algunas justificaciones o algunas fundamentaciones, y esto quiero resaltar que son fundamentaciones teóricas de otros autores, donde hablan de que de repente las mujeres pierden cierta cantidad de experiencia, sobre todo cuando empiezan a tener hijos, donde deben mantenerse al cuidado, y ahí es como que ganan, digamos, espacio los hombres, y bueno, esas experiencias adicionales pueden favorecer, digamos, a una renta mayor. Siempre hablamos dentro del debate intelectual, ¿verdad? Teórico que se da ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, en fin, un estudio muy importante para ir determinando conductas sociales, si se quiere, en distintos ámbitos que tienen que ver con el laboral, social, económico, que, bueno, hacen también al entender de cómo funciona una sociedad y, bueno, qué aspectos también se pueden mejorar. Sí, totalmente. De hecho, hay muchas políticas públicas que se vienen implementando justamente a fin de reducir este tipo de cuestiones, ¿verdad? En el mundo y sobre todo desarrollado ya se ven muchas actividades por parte de las mujeres en profesiones que a lo mejor anteriormente no lo hacían, como por ejemplo manejar un ómnibus mucho más grande, ¿verdad? Cosa que por ahí es muy difícil todavía ver, sobre todo acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces hay como ciertas medidas que se van tratando o políticas que se van implementando a lo largo del mundo, porque hay que entender también de que esta situación no es una cuestión o un contexto netamente paraguayo, ¿verdad? Sí, las diferencias salariales pueden ir variando según los países y según las localidades también. Posiblemente estos valores que salieron acá en Encarnación sea distinta a la de Asunción o a la de Ciudad del Este, ¿verdad? Y bueno, y eso un poquito, ¿verdad? Sobre todo ayuda a marcar también lo que es una hoja de ruta, sirve mucho para lo que es la planificación en términos de políticas públicas. Yo manifestaba eso porque eso está dentro de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, también figura dentro de lo que es el Plan Nacional 2030, ¿verdad? El plan que se aprobó en el 2014, 2015 creo aproximadamente. Bueno, entonces todos esos elementos, ¿verdad? Es una realidad nacional, es una realidad social, y bueno, que debería ser también analizado y previsto, ¿verdad? Digamos, durante las acciones que se realicen. Muchas gracias. Dale, Lucas, gracias.